El juicio por jurado es una figura procesal clásica del sistema inglés, a través de la cual los ciudadanos participan de la administración de justicia. Este sistema está establecido en la Constitución Nacional desde 1853. Sin embargo, su implementación era una deuda que aún no había sido saldada. Voz, Cámara Acción. Lo hacemos ley. Ley de juicio por jurado. El sistema de juicio por jurados fue implementado de manera exitosa en más de 47 países democráticos, permitiendo que los ciudadanos sean juzgados por sus pares. La verdad, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la decisión política de elevar una iniciativa de juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires tiene dos motivos. Un motivo jurídico constitucional, que era ajustarse a lo que establecía la Constitución, que era un requerimiento que se venía postergando y bueno, era el momento de hacerlo. La Constitución es muy clara, no tiene ni uno ni dos, sino 3 artículos donde dicen que los juicios criminales, es decir, los juicios penales, aquellos delitos más graves, deben juzgarse por jurados. De ese modo la necesidad siempre estuvo. Lo que no estuvo fue la voluntad política de sancionar una ley de juicio por jurados. La prevención del juicio por jurados está contenida en la Constitución Nacional desde su consagración. O sea que esta era una deuda constitucional. Pero el motivo fundamental y lo que funda finalmente la decisión tiene que ver con la participación ciudadana en las decisiones judiciales. En la Argentina, en la provincia y en general, muchas veces cuestan aceptar los fallos judiciales, los que a uno lo favorecen o los que a uno no lo favorecen. La justicia argentina me parece que está fuertemente cuestionada desde hace muchos años. Creo yo, desde los últimos 15 años, está sometida a una confrontación ciudadana muy fuerte de ciudadanos que no comprenden los fallos de los jueces, no comprenden las absoluciones, no comprenden las condenas. Y eso en una república es una cuestión peligrosa porque el Poder Judicial es uno de los 3 poderes de Estado y se necesita un Poder Judicial en el que la gente crea. En todas las sociedades más o menos estables cívicamente, los niveles de confianza del ciudadano en el Poder Judicial son medios o altos. En Argentina es muy, muy bajo. Seguramente porque no se confía en la justicia y nos parece que con la participación de gente del pueblo, con ciudadanos comunes, que sean parte de la decisión judicial, las decisiones judiciales tienen que empezar a tener una legitimidad que haga que todos los ciudadanos lo aceptemos como algo válido. La necesidad de trabajar en un proyecto de ley como el del juicio por jurados está dado en parte por la mirada de la ciudadanía hacia el servicio de justicia. Es muy común ver en los noticieros o en los diarios reclamos o enojos de ciudadanos o de vecinos cuando se toma una decisión por parte de un tribunal. Creemos que el juicio por jurado viene a saldar ese tema de la falta de confianza o de legitimidad o de garantía que hoy los argentinos y los bonaerenses encuentran en el Poder Judicial. La justicia ha sufrido muchas críticas y con razón con respecto a su eficacia, con respecto al desempeño de los jueces técnicos y le hacía mucho mal a la justicia. Así que yo creo que esto es muy positivo porque la participación de la soberanía popular es indiscutible en cuanto al beneficio que le da con respecto a la credibilidad de la justicia y con respecto a la eficacia. Creo que va a transparentar el proceso, va a transparentar la decisión, pero sobre todo le va a dar mucho sustento a la hora de un fallo. Porque hasta ahora el Poder Judicial, es decir, la función de juzgar, solamente podía ser ocupada por ciudadanos que tenían un título de abogado. Y ahora, en cambio, si bien los jueces profesionales siguen existiendo y tienen un rol fundamental durante el proceso, la decisión de juzgar se traslada a la ciudadanía, lo cual constituye un acto de democratización y de apertura del Poder Judicial que es realmente muy importante y marca un hito en la historia de la provincia. Esto da un altísimo grado de legitimidad a esas decisiones, que ya dejan de ser oscuras, secretas y pasan a ser resueltas nada más y nada menos que por los mismos pares. Es la única manera, yo diría la mejor manera que tiene la Constitución para que los ciudadanos se vinculen directamente con la administración de justicia. La manera que el constituyente acá y en todas las partes del mundo civilizado ideó es el juicio por jurado.
juicio por jurados es el ejercicio de la democracia directa dentro del Poder Judicial. Los ciudadanos que son convocados accidentalmente para un juicio son los que directamente aplican la ley, sin intermediarios. Lo que yo entiendo que es la verdadera democratización de la justicia, es decir, que el pueblo participe en las decisiones judiciales. La ley establece que las personas que están procesadas por delitos mayores a 15 años tienen la opción de elegir entre ser juzgadas por un juez tradicional o por un tribunal de legos. Un jurado que nosotros llamamos clásico, es el jurado que viene desde la época griega y romana, que después perfeccionaron los germanos, pero que llegó a su culminación en Inglaterra, en la Edad Media, hasta más o menos la Edad Moderna, en nuestros días. Después eso pasó a los Estados Unidos y Canadá, y después de la Revolución Francesa esa forma de jurado pasa a Europa. El juicio por jurado se aplica a los delitos muy graves, lo que la Constitución llama crímenes. Y lo que requiere es que ese tribunal de legos declare la culpabilidad o no de esa persona. La condena y los argumentos judiciales o jurídicos de por qué se lo condena o se lo absuelve lo tendrá que seguir aplicando el juez que lleva adelante el proceso o el que administra el proceso. Y otra cuestión más, y la persona que es llevada a delito, si así lo desea, puede renunciar al jurado y ser juzgada por los jueces profesionales que no son extraídos de la ciudadanía. Esto es cualitativamente distinto a un juez profesional que hace de la resolución de estos casos su trabajo cotidiano. La importancia que le dan los jurados a esta participación, en algunos casos tal vez única en su vida, no tiene punto de comparación con la de los jueces profesionales. El concepto de justicia es muy poderoso en el corazón de los hombres y dentro de este contexto de juzgamiento convoca toda la responsabilidad de cualquier ciudadano. La seriedad que le pone cada jurado a su responsabilidad de juzgar. No es la energía que le pone en una charla de café para decidir si fue o no fue el asesino y con la vehemencia que lo puede discutir en una charla de café. El jurado está compuesto por 12 personas, elegidas a través del sistema de selección implementado por la Ley de Juicio por Jurados. La participación de los integrantes del jurado se limita a ese único juicio para el que fueron convocados. En ese sentido, la ley lo que prevé es que se va a sortear una vez al año un padrón de jurados, de acuerdo a los ciudadanos que pueden participar, que el criterio suele ser amplio de participación, quedan excluidos los funcionarios públicos, los abogados, por la obvia razón de que un abogado puede manipular a un jurado, los miembros de las fuerzas de seguridad, los miembros de la iglesia, pero el criterio es amplio. El rango de edad también es amplio, es de 21 a 65 años, y lo que se hace una vez al año es un sorteo donde se eligen a los jurados. En mayo del año pasado, exactamente hace un año, en la Lotería Nacional se sortearon 12.000 ciudadanos que después se depuraron, que son los que durante todo este año pueden llegar a ser convocados como jurados. A su vez, de ese padrón grande de jurados, cuando hay un caso particular, se sortean 48 jurados. De esos 48, en una audiencia preliminar donde las partes pueden sacar a varios jurados de acuerdo a su interés. Cuando alguna de las partes entienda que ese jurado tiene alguna posición tomada muy clara en términos de prejuicio respecto del tipo de casos, y eso no garantizaría una total imparcialidad. Por ejemplo, si estamos jugando un caso donde se está acusado un narcotraficante muy peligroso y una de las jurados, a partir del interrogatorio, nos revela que un hijo de ella murió por una sobredosis de droga, es muy difícil que esa señora pueda ser imparcial al juzgar la inocencia de esa persona. Con lo cual entonces habrá una causa justa para poder recusarla. Lo que las partes tienen que tratar es de lograr imparcialidad. Obviamente una persona que ha sido víctima de un delito parecido o similar al que se va a juzgar puede tener cierto prejuicio que hace que pierda la imparcialidad y la independencia, y la verdad que el jurado que no es imparcial y que no es independiente no sirve. Termina quedando un jurado compuesto por 12 personas, que siempre debe estar integrado por 6 mujeres y 6 hombres. Este jurado, que a su vez también tiene 6 suplentes que quedan durante todo el juicio en caso de que algún jurado salga, son los que deben resolver sobre la culpabilidad o no de la persona. Son gente que son sorteadas del padrón electoral, ciudadanos comunes que les puede tocar un día la carga pública de ser presidente de mesa en una elección y ser jurado en un juicio, así que me parece que eso está muy bueno y la verdad que se ve mucho compromiso, mucha vocación de ser justos. Y creo que eso le va a dar, vuelvo a insistir, a la justicia
mucha legitimidad a la hora de sus decisiones. El juicio por jurados es una actividad remunerada. La Corte Suprema de Justicia fijó más o menos en 700 pesos diarios por día de servicio y es una carga pública, pero como nos gusta decir a nosotros, también es un privilegio de los ciudadanos. Es el privilegio de que nadie más que ellos administren el sistema de justicia. Obviamente la vida de ellos los cambia también porque fueron parte de un proceso y porque tuvieron la posibilidad de tomar una decisión que muchas veces la ven desde su casa y hacen una valoración personal. Bueno, ahí pueden hacer una valoración personal que después ayuda a la valoración judicial. Es el jurado con un juez que dirige el debate, que es el que decide si qué pruebas entran o no al juicio, el que regula la producción de un juicio totalmente adversarial, totalmente público, donde todas las pruebas ya no están en un expediente, sino que se hacen en una sala de audiencia delante de todo el mundo. Los jurados están en silencio presenciando ese debate. El juez luego le va a dar instrucciones sobre la ley al jurado para que ellos determinen si es no culpable o culpable y a título de qué. El jurado delibera en secreto, pero tiene que ser una deliberación a conciencia. El jurado no puede irse a deliberar y volver a los 5 minutos con un veredicto, sino que tiene que ser una deliberación a conciencia, razonada, donde todos puedan hacer uso de la palabra. Y para declararla culpable tienen que reunir 10 de 12 votos. Y si es un delito con pena perpetua, directamente tiene que ser unanimidad. Y una vez que el jurado arriba una decisión, vuelve a la sala y viene este momento tan famoso que hemos visto en las películas, que ahora es la realidad. El presidente del jurado se levanta, el juez le pregunta, ¿han arribado un veredicto? Sí, léalo por favor. El presidente del veredicto dice, nosotros el jurado encontramos al acusado culpable. O nosotros el jurado encontramos al acusado no culpable. Y la otra cuestión fundamental también es que el veredicto del jurado es inapelable cuando absuelve a la persona. Y esto es así porque es un veredicto emanado del pueblo. Si en cambio dice culpable, el acusado sí podrá hacer un recurso para ver que eso se revea, etc. El primer juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires se realizó el 10 de marzo de 2015 en la localidad de San Martín. Fue el caso de Guillermo Barros, que estaba acusado de asesinar a su cuñado. Desde el primer día, Guillermo Barros sostuvo que actuó en legítima defensa, que él no había llevado a la escena del hecho el arma, sino que esa arma había sido llevada a la escena del hecho por la propia víctima, que la víctima intentó agredirlo a él, a Guillermo Barros, con esa arma, y que en esas circunstancias él se vio obligado a defenderse. Él me dijo, o era la vida de él o era la mía. Forcejeó con su cuñado, en el medio del forcejeo el arma se disparó y de esta manera resultó herida la persona que terminó siendo la víctima. Decidí, junto con Guillermo Barros, decidimos llevar este caso a un juicio por jurado al poco tiempo que advertí que desde el lado de la Fiscalía, que es la parte que acusa, de alguna manera le reclamaba a mi defendido que se hubiera defendido de otra manera. Noté enseguida que el fiscal no podía ponerse en el lugar de mi defendido, que en el medio de la noche recibe una agresión de alguien que viene de afuera y que intenta meterse en su casa. Me di cuenta que Barros, el acusado, debía ser juzgado por gente que pudiera estar en una situación parecida, por gente que pudiera vivir, por ejemplo, en un barrio de las características donde vivía Barros. Necesitaba gente que pudiera ponerse en el lugar de Barros. Y la gente que podía ponerse en el lugar de Barros era un jurado, porque hay gente que se elige dentro de nuestra comunidad, que forma parte de la comunidad de Barros también. Ahí tomé esa decisión. Lo primero que acepté es que yo tenía que moverme de una manera distinta. Cuando digo moverme de una manera distinta me refiero no solo a cómo iba a preparar mi caso, sino que sabía que tenía que exponer mi hipótesis a gente que no me conocen y además tenía que hablar de una manera tal que me asegurara que todas me entendieran, de manera sencilla, clara, pero con profundidad, haciendo hincapié en aquellas cuestiones que necesitaba que el jurado tuviera en cuenta. Después de varias y extensas jornadas de juicio, el jurado analiza las pruebas que presentaron las partes. Sentí que la vida de mi defendido ya ahora estaba en manos de esas 12 personas. Me fui con mucha angustia y en un momento empecé a tranquilizarme antes de conocer la decisión. Y dije, bueno, lo que ellos decidan es lo más justo. Cuando nos convocó el juez a la Fiscalía
y a mí y a Barros para escuchar la decisión. Fue un momento muy tenso porque estábamos todos en silencio, había mucho público. El que fue elegido como presidente del jurado, que lo eligieron entre ellos, así está previsto, informó a toda la sala cuál fue la decisión con mucha tranquilidad y ellos llegaron a la decisión de que Barros era inocente. Eso no era un homicidio. Barros no podía ser condenado por homicidio y eso es lo que decidió el jurado. Lo declaró inocente. Ahí me aflojé. En el próximo bloque, seguimos analizando la implementación del sistema de juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.208, mediante la cual se reconoce la infertilidad humana como una enfermedad. Los tratamientos de fertilidad asistida serán gratuitos en hospitales públicos. Además, las obras sociales y prepagas deberán ofrecer prestaciones en forma obligatoria a sus afiliados. Acompañamos así al gobierno provincial con su tarea de protección a la familia. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La ley de juicio por jurado fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia en diciembre de 2012. Luego, en septiembre de 2013, se produjo la aprobación en el Senado provincial. Es un proyecto que lo trabajó personalmente y muy fuertemente el ministro Casal, que fue quien lo envió, conjuntamente con el diputado Budassi, y ambos lo trabajaron en consenso con el resto de las fuerzas políticas que integramos la Cámara de Diputados, pero también con los actores judiciales, con la Procuración, con la Corte, con las asociaciones civiles, con académicos. Cuando nos enteramos que la Cámara de Diputados formalmente fue convocada para tratar el proyecto de juicio por jurado, bueno, nos sentimos muy contentos. Además, nosotros fuimos parte también de la sanción de la ley y del proyecto de ley, de la discusión pública que hubo previa a la ley en la propia Cámara de Diputados. Fue trabajada con todos los actores que hace muchos años vienen bregando a favor del juicio por jurados, desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, profesionales, catedráticos, académicos, que se han dedicado a investigar este tema y que son promotores de esta cuestión. Fue un tema importante porque es una de las tantas leyes que han salido por unanimidad. Nosotros estamos convencidos que la decisión de políticas públicas tan profundas como es la policía judicial, el juicio por jurado, la ley de fertilidad, necesitan no de un consenso de alguna fuerza, sino de un consenso mayoritario o la unanimidad. Y la verdad que trabajamos para eso. Fue muy importante que se empezó a trabajar el proyecto y más aún importante fue que se apruebe el proyecto. Fue, si se quiere, un acto de reparación histórica. Bueno, el día que se sancionó la ley de juicio por jurado fue una alegría enorme para todos nosotros y realmente fue un día de esos que se recuerdan para siempre porque tenía lugar ni más ni menos que la provincia más grande de nuestro país. La ley es una buena ley. El proyecto de ley de juicio por jurado se transforme en una ley y hoy se transforme en una concreta implementación del juicio por jurados. Ese proceso uno lo vive con mucho entusiasmo y poniendo toda la energía, redoblando esfuerzos para en múltiples niveles de trabajo colaborar en que ese proyecto sea efectivamente realidad. El día que se sancionó la ley de juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires y sobre todo que se dio media sanción en la Cámara de Diputados había un ambiente de alegría en casi todas las bancadas porque salió por unanimidad. Todos los bloques acompañaron porque se estaban dando cuenta que era un momento histórico y de enorme trascendencia. Estaban saldando una deuda constitucional muy importante. La verdad es que me parecía como algo inalcanzable, porque simplemente hacía números y pensaba, si desde el año 1853, que está previsto el juicio por jurado, han pasado tantos años y todavía no se alcanzó a dictar una ley que respete esa voluntad de los congresistas, nada me hacía pensar que ahora esto pudiera finalmente salir a la luz. Y la verdad que me sorprendí porque dentro de todo no fue un trabajo que llevara tantos años y que finalmente no hizo más que respetar lo que dice nuestra Constitución. Me sorprendí y fue una sorpresa muy gratificante. San Isidro, 29 de junio de 2015. Tribunal Oral en lo Criminal número 7. Un nuevo juicio por jurado se realiza en la provincia de Buenos Aires.
En todo juicio criminal con jurados hay dos jueces. Yo soy uno, ustedes son el otro. Ustedes son los jueces de los hechos. Como juez de derecho es mi deber presidir el juicio. Bueno, el primer juicio por jurados que hubo en el Departamento Judicial de San Isidro fue justamente en este Tribunal Criminal número 7, Celaya Flecha, sobre homicidio. A partir del momento que el imputado y la defensa deciden que esto va a juicio por jurado, generó unas grandes expectativas porque todos estábamos concentrados, hasta mi propio colega que tiene otros juicios, concentrados en la preparación de este juicio, ¿no? Bueno, señores, ustedes han sido designados para ser jurados y a partir de este momento quedan formalmente afectados al juicio que comienza de inmediato. Tuve que asesorarme mucho para poder conducir bien el jurado, para no generarles confusión, para que ellos se sintieran cómodos. Por ejemplo, siempre tuvimos la premisa de que el jurado era el primero en retirarse y el último en entrar, porque de esa manera vos no los exponés a que presencien información que lo único que va a hacer es confundirlos. Por ejemplo, que lo vean al imputado esposado. Es totalmente contraproducente porque en el imaginario popular una persona que está esposada es una persona que está estigmatizada como un delincuente. Deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable del veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o cualquier otra persona en sus decisiones. Se dispuso todo un sistema de protección del jurado para que se sintieran cómodos en su función de juzgar y se sintieran seguros para hacerlo. Hay casos y casos y los jueces disuelven y a veces uno se enoja con los jueces, pero no es así. Hay que estar ahí para mirar. Hoy me doy cuenta como ciudadano, así como el Poder Judicial, yo también tengo este poder y este deber de participar y de aportar mi granito de arena, ser parte de esta sociedad y es algo que nos afecta a todos por igual, más allá de tener un título de juez, un título de fiscal, de lo que sea, es algo que nos afecta a todos y creo que trata esto, de lo que es la democracia y de participar todos como ciudadanos. Es una forma de que el pueblo pueda participar, te tratan bien, todo el tiempo te explican a qué venís, para qué venís, cuál es el objetivo de esta participación ciudadana. Me parece que todos tenemos que participar a conciencia. Y me parece un derecho muy importante que se haya hecho. Y habla esto de la democracia y de la igualdad ante todos. Destaco la responsabilidad, la seriedad y el compromiso de cada jurado para decidir sobre la suerte, sobre la libertad, digamos, de un ciudadano y el interés que pusieron para entender las instrucciones que yo les daba para dotar de validez a la deliberación y finalmente a su decisión. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de homicidio simple, de acuerdo al requerimiento de la acusación, por unanimidad. Esta ley le ha reconocido a los ciudadanos un poder que originariamente era de los ciudadanos. Originariamente era la ciudadanía la que juzgaba a sus pares y la que decidía si esa persona había cometido o no un delito. Después, con el tiempo, el rey, el jefe, secuestró esa autoridad que naturalmente era de los ciudadanos y pasó a decidir por todos nosotros. Acá el Estado nos está pidiendo a nosotros, los ciudadanos, que nosotros brindemos un servicio a la ciudadanía con esta ley de juicio por jurado. Veámoslo así. Ciudadanos que todo el tiempo estamos manifestando nuestra disconformidad con las decisiones que adoptan los jueces. En este caso el Estado dijo, bueno, muy bien, ustedes ahora, ciudadanos, se van a empezar a involucrar. ¿En dónde? En el acto más crucial en la vida de una persona acusada de cometer un delito. En la decisión sobre si esa persona es culpable o inocente. Se han realizado juicios en diferentes departamentos judiciales, en algunos casos con absoluciones, en otros con condenas,
Lo que sí nos demuestra la implementación hasta ahora es que se puede realizar un juicio por jurados en la provincia más importante del país. Y si se puede realizar en la provincia más importante del país, se puede realizar en cualquier otra provincia y también se puede realizar a nivel federal, donde aún no tenemos una ley nacional de juicio por jurados. Todo el país tiene una deuda histórica con el juicio por jurados. Sentimos además que el impacto de la sanción en la provincia de Buenos Aires iba a ser decisivo para el resto de las provincias y vaya si lo fue. Porque después que se sancionó la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires y del tremendo impacto que tuvo el primer juicio por jurados y los otros que sucedieron, varias provincias empezaron ya a discutir leyes de jurado en sus respectivas jurisdicciones. Y creemos que con el pasar de los años seguramente muchas de las provincias lo empiecen a replicar porque nos parece que es un modelo a imitar. Que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trate temas de connotación penal con la seriedad, como es el caso del juicio por jurados, es absolutamente indispensable. Es fundamental que en la agenda de los representantes del pueblo esté un tema como es la participación ciudadana en la administración de justicia. No solo es importante, sino que lo pone a la vanguardia, por decirlo de alguna manera, en la avanzada en lo que hace la participación ciudadana en la administración de justicia. Que los diputados hayan advertido esta necesidad que había, esta deuda social con respecto a la participación de los ciudadanos en las decisiones judiciales, haciendo operativa la norma constitucional. Creo que fue una decisión muy acertada, muy necesaria. Va a mejorar muchísimo, sobre todo la reputación de la justicia en los ciudadanos. Yo creo que, claro que es importante que la Cámara de Diputados trate leyes como esta. Realmente estas son las que, y así lo dijeron, que valía la pena ser legislador para estar votando una ley como esta. Creo que en definitiva contribuye grandemente a la pacificación de la sociedad. Esta Cámara tiene, y este gobierno de Daniel Scioli tiene dos valores fundamentales. Primero, que sanciona leyes mayoritariamente que tienen que ver con cambiarle la vida real a la gente. La ley de fertilidad le cambia la vida a una pareja que no puede tener pibes. El juicio por jurado le cambia la vida a una persona al que fue protagonista como jurado y al que fue juzgado por ese jurado. Creo que la Cámara de Diputados de la provincia tiene una mirada real de la problemática de la gente. Y el segundo valor, que para nosotros es fundamental, es, a pesar de en algunas oportunidades de haber tenido mayorías circunstanciales del Frente para la Victoria, siempre ha tenido la vocación, el gobernador Scioli y las autoridades de la Cámara, de buscar los consensos. Nos parece que todos los que tengan vocación de construir una política pública pueden aportar desde algún lugar. Y nos parece que eso ha sido positivo en términos de las leyes que hemos sancionado por unanimidad o por mayorías sustanciales, y creo que es una práctica que hay que construir en Argentina como una herramienta de los consensos y las políticas públicas. Las políticas públicas no son de un gobierno, no son de una persona, son de la gente, y qué mejor que todos los que representamos a la gente seamos parte de esa construcción.